Me miré al espejo del baño, las manos temblando mientras trataba de ocultar el moratón bajo mis ojos. Unas cuantas capas de maquillaje, pero aún podía ver las sombras que me recordaban lo que había sucedido. No me gustaba lo que veía. No me gustaba lo que había sido. Pero las cicatrices internas siempre son las más difíciles de ocultar. El teléfono vibró en la mesa y, al instante, escuché la voz grave de Daniel desde el otro cuarto. ¿Dónde está mi camisa? Su tono brusco perforó el silencio de la mañana. La misma voz que me gritó la noche anterior, la misma que siempre tiene algo que reclamar, algo que criticar. No importaba cuánto me esforzara, siempre había algo que no estaba bien. Está en el armario, como siempre respondí, intentando mantener la calma. Pero en el fondo, sentía que cada palabra que salía de mi boca era un intento desesperado por evitar una nueva discusión. De repente, escuché pasos apresurados, y ahí estaba él, irrumpiendo en el baño. Su cara roja de rabia reflejaba una furia que ya era familiar. ¿Acaso no haces nada en esta casa?, preguntó, sus ojos oscilando entre el desprecio y el enojo. Me quedé en silencio, temerosa de que cualquier palabra que dijera fuera el combustible para una nueva explosión. Tomé la camisa de su armario y se la entregué, mi cuerpo rígido, como una marioneta que ya no tiene fuerza para rebelarse. Aquí está, murmuré. Él la agarró de mis manos, sin una palabra de agradecimiento. La humillación me aplastó, pero me obligué a respirar hondo, a no perder el control. Al menos por hoy, todo lo que quería era escapar, aunque solo fuera por unos minutos. A lo lejos, escuché a mi hijo, Samuel, de 14 años, llamar desde la entrada. «Mamá, vamos al entrenamiento, tienes que llevarme», su voz vibraba de ansiedad. Me giré hacia Daniel, intentando que mis ojos no delataran lo que realmente sentía. «Claro, solo necesito un minuto», respondí rápidamente, dándole un pequeño beso a Samuel antes de que se marchara. Pero Daniel no iba a dejarme ir tan fácil. ¿Vas a salir otra vez? ¿Y quién va a encargarse de la cena? ¿Quién va a asegurar que todo esté en orden? Su voz se volvía más cortante. Mi paciencia se agotaba con cada palabra, pero, como siempre, me quedé callada. «Voy a estar de vuelta en 1 hora», dije, mientras me giraba para tomar las llaves del coche. «Tienes todo el tiempo que quieras para prepararlo todo», añadí, con una calma fingida que ni yo misma creía. Samuel, al verme salir, no dijo una palabra. Pero podía ver en sus ojos que, al igual que yo, él también sentía que el aire estaba cargado de algo, una tensión inconfesada que se había instalado en nuestra vida cotidiana. Mientras conducía, mis pensamientos giraban en torno a lo que había ocurrido la noche anterior. Sabía que las cosas no podían seguir así, pero el miedo me paralizaba. Daniel siempre había sido el centro de nuestra familia, su aprobación lo era todo. Y aún no estaba lista para perderlo, aunque sabía que, si no hacía algo, perdería mucho más que eso. La hora de entrenamiento fue la excusa perfecta para tomar un respiro. Pero el dolor, la incertidumbre y la sensación de estar atrapada seguían rondando, acechando, esperando para darme el golpe final. Cuando regresé a casa, el ambiente estaba tan cargado como antes. La cena no había cambiado, pero las miradas, las palabras no dichas, flotaban en el aire. Daniel ya estaba allí, sentado en la mesa, mirando su teléfono, como si nada hubiera pasado. Como si la explosión de anoche fuera solo una tormenta pasajera que no dejaba rastro. «¿Te encontraste con alguien en el camino?», me preguntó, su tono sarcástico, pero sin levantar la vista del dispositivo. Estaba claro que ya no me miraba, ya no veía a la mujer con la que había compartido tantos años. «Solo al dueño del gimnasio», respondí, tratando de sonar natural. Mi mente estaba corriendo, intentando no pensar en lo que en realidad había sucedido en el supermercado, en el pequeño encuentro que me había destrozado por dentro. Verlo con ella, viéndolos reír juntos. Lucas, mi esposo, con otra mujer. Y yo, como siempre, la que tenía que hacer como si nada. ¿Y eso te tomó tanto tiempo? La desconfianza estaba presente en cada palabra. Me senté en la mesa, tratando de ignorar la sensación de que mi estómago estaba hecho un nudo. No quería pelear, pero tampoco podía seguir con este juego, con esta farsa que se había vuelto mi vida. «Sí, Lucas, se me hizo tarde», murmuré, mientras me apresuraba a servir la comida.
La carne estaba cocida a la perfección, la ensalada fresca. Todo lo que esperaba de mí. Todo lo que me demandaba. Mientras comíamos en silencio, podía sentir la tensión creciendo entre nosotros. Daniel no decía nada, pero su mirada fría recorría cada movimiento mío, cada gesto, cada respiración. Yo ya no podía más. Mis manos temblaban mientras levantaba el tenedor, la comida se volvía insípida en mi boca. No podía concentrarme en nada más que en lo que había visto, lo que había descubierto. Y lo peor de todo, lo que no había hecho al respecto. Después de la cena, me levanté para ir a la cocina a recoger los platos. Mi mente estaba a punto de estallar. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Samuel. ¿Nos vemos después de la escuela mañana? No quiero quedarme solo con papá. La sensación de culpa me atravesó como una daga. No sabía qué era peor, ver a mi hijo sufrir, o ver cómo el amor que alguna vez compartí con Daniel se evaporaba lentamente, como el aire después de una tormenta. Pero no tenía tiempo para detenerme en mis emociones. Si pensaba mucho en ello, me rompería. Y no podía permitírmelo. Decidí que debía hacer algo más que solo esperar a que todo cambiara por sí mismo. Algo que me sacara de este lugar. De esta vida rota. Cuando Daniel se fue al salón a ver televisión, me senté con mi teléfono, mirando a través de la ventana, perdida en la oscuridad de la noche. No podía quedarme en esa casa, no podía seguir con este dolor, esta mentira. Algo debía cambiar. Y fue en ese preciso momento cuando lo supe, tenía que irme. Pero no podía irme sola. Tomé una decisión. Mañana iba a hablar con Samuel. Y no iba a dejar que esta vida se me escapara de las manos. El día siguiente comenzó como siempre, con el sonido del despertador a las 6:30 de la mañana. La misma rutina, levantarme, preparar el desayuno, preparar a Samuel para la escuela. Pero hoy había algo diferente en el aire. Hoy sabía que tenía que cambiar algo. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Ya no podía seguir viviendo de esta forma. Mientras preparaba el café, sentí que el peso en mi pecho era más pesado que nunca. Daniel no había vuelto a mencionarme el incidente de la noche anterior, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que había cambiado algo, que las palabras y las miradas no volverían a ser las mismas. La traición ya estaba ahí, a la vista de todos, aunque él preferiría que no lo fuera. Samuel apareció en la cocina, vestido con su uniforme escolar. Miró a su padre, quien aún estaba dormido en el sofá, y luego me dirigió una mirada preocupada. «Mamá, ¿qué pasa?» «¿Por qué estás tan callada?», me preguntó, mientras se sentaba frente a mí para tomar su desayuno. Me quedé observando su rostro, tan lleno de inocencia y preocupaciones propias. No podía permitir que él viviera bajo esta sombra, sin saber realmente lo que sucedía en casa. Pero tampoco quería que se sintiera inseguro o confundido. La mentira que habíamos estado viviendo ya no tenía sentido. «Solo estoy pensando, hijo», respondí con una sonrisa forzada. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, mis palabras no parecieron aliviar la ansiedad que aún reflejaba en su mirada. Samuel siempre había sido muy perceptivo, más de lo que yo quisiera a veces. A veces pensaba que era él quien tenía que protegerme, en lugar de al revés. La mañana transcurrió en un caos de pensamientos que no lograba organizar. Llegué tarde a mi trabajo, algo que no ocurría normalmente. Me encontré con Elizabeth en la entrada, quien me saludó con una sonrisa. Su rostro reflejaba la calma y la seguridad que yo había perdido. «¿Todo bien?», me preguntó, al notar que algo no andaba bien en mi actitud. Sí, respondí sin más, pero el vacío dentro de mí era evidente. No podía seguir ocultando lo que sabía, lo que sentía. Mientras los niños llegaban al centro de cuidado infantil, mi mente seguía divagando, inquieta. Sentía la necesidad de hablar con alguien, pero ¿quién iba a entenderlo? ¿Quién iba a comprender lo que estaba pasando en mi casa? Nadie podría saberlo. Nadie quería saberlo. Pasó toda la mañana sin que pudiera concentrarme. El trabajo se convirtió en un refugio temporal para mi mente, pero no había escapatoria. Lo que había descubierto, lo que mi hijo había presenciado, todo eso seguía martillando en mi cabeza,
pidiéndome a gritos que hiciera algo. Cuando llegó la hora del almuerzo, me dirigí a la oficina de la directora para entregar algunos papeles. Justo en ese momento, recibí un mensaje de Samuel: «Mamá, ¿me recogerás hoy?». Una presión insoportable se apoderó de mí. Mis manos temblaban ligeramente al leer las palabras de mi hijo. Tenía que hablar con él, decirle lo que estaba pasando, no seguir ocultando la verdad bajo una capa de normalidad rota. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirle que la persona que más amaba, la que más confiaba, me había traicionado de la manera más cruel? Lo había decidido. Esa tarde, después de la escuela, hablaría con él. Por fin. No podía seguir siendo la persona que ocultaba la realidad detrás de una fachada de sonrisas y excusas. Pero mientras caminaba por el pasillo, pensando en todo lo que tenía que decir, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Estaba a punto de perder todo lo que había construido, pero al mismo tiempo, sentía que ya no podía seguir siendo la persona que callaba su dolor. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué había pasado con el amor, la confianza? ¿Cómo habíamos permitido que las mentiras se apoderaran de nuestras vidas? Al final, lo único que sabía con certeza era que esta historia no iba a seguir así. No podía seguir así. No más. Ya era hora de enfrentar lo que había estado negando durante tanto tiempo. Me tomé una respiración profunda y miré hacia el futuro, como si por fin pudiera ver el camino a seguir, aunque aún me costara ver la claridad a través del dolor. La verdad se había vuelto imposible de ignorar. Y ahora, tenía que prepararme para las consecuencias. La tarde se deslizó lentamente entre las paredes de la guardería, pero mi mente no dejaba de girar. Samuel me había enviado un mensaje nuevo, algo que nunca me había hecho sentir tan desbordada. «Mamá, te estoy esperando afuera, ¿por qué no vienes ya?». Estaba en mi camino hacia la salida cuando mi teléfono vibró otra vez. Era Daniel. No podía dejar de pensar en lo que me había hecho, en lo que me había dicho en los últimos meses, pero el hecho de que me llamara me hacía preguntarme qué quería ahora. «Necesito hablar contigo esta noche. Ya basta de jugar a los escondites. No me hagas esperar». El mensaje era directo, pero me sentía incapaz de responderle de inmediato. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué podíamos resolver entre nosotros después de todo lo que había pasado? Mi corazón latía con fuerza, y la rabia no dejaba de arder en mi pecho. La situación ya no podía alargarse más. Cuando llegué al coche, la mirada de Samuel me detuvo en seco. Su rostro estaba lleno de inquietud, y aunque intentaba ocultarlo, sabía que algo no estaba bien. Vi el dolor reflejado en sus ojos. Por un momento, todo lo demás desapareció y me centré en él. Quería que todo fuera diferente. Quería decirle que todo estaría bien, que no tenía que preocuparse por nada más. «Mamá, ¿de qué te hablaba papá?», me preguntó de repente mientras comenzaba a poner el cinturón. Su voz temblaba ligeramente, como si supiera que algo importante estaba por pasar. Me quedé en silencio, mirando por la ventana. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, y el cielo se tornaba de un naranja profundo. Mis dedos se apretaron alrededor del volante. Sentía que no podía seguir más, que todo había llegado al límite. «No quiero hablar de eso ahora, Samuel». «No es momento», respondí con voz baja, pero mi hijo ya no parecía convencido. «Es que, mamá, te veo diferente últimamente. Ya no eres la misma. Estás tan callada, como si todo lo que pasa entre tú y papá te lo guardaras dentro», dijo Samuel, observando con atención mi expresión. Fue como si mi hijo, con apenas 15 años, ya hubiera captado la tensión que reinaba entre nosotros. Apreté los labios, tratando de mantener la calma. «Lo sé, hijo. Estoy pasando por muchas cosas ahora mismo, y sé que no es fácil para ti. Pero te prometo que todo se va a resolver. Todo se va a aclarar». El coche permaneció en silencio el resto del camino. A lo lejos, vi cómo las luces de la ciudad empezaban a brillar. Todo parecía irreal. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo habíamos dejado que nuestra vida se redujera a una farsa? De vuelta en casa, cuando me vi en el espejo, noté los signos de la fatiga.
El maquillaje ya no podía ocultar el agotamiento en mis ojos. Mi reflejo me parecía distante, como si mirara a otra persona. Pero esta vez sentí algo diferente. Un atisbo de decisión. Algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no podía seguir en este ciclo. Pasé por la cocina, preparé un café y me senté a esperar a Daniel, quien llegó más tarde de lo habitual. No me sorprendió. Su llegada siempre estaba marcada por una quietud incómoda, un silencio que hablaba más de lo que él podía decir. Cuando entró por la puerta, me miró de reojo, como si se estuviera preparando para iniciar otra de nuestras discusiones sin sentido. Y justo ahí, me di cuenta de que ya no podía permitir que esto siguiera así. ¿Tienes algo que decirme?, le pregunté, manteniendo la voz firme. Daniel levantó una ceja, sorprendido por la franqueza de mi tono. Nada que tú no sepas ya, dijo con desdén, como si todo esto fuera trivial. No lo era. Mi paciencia ya se había agotado. Vamos a hablar de esto de una vez, Daniel. Porque ya no puedo más con las mentiras, con el miedo, con este vacío. Y tengo que hacer algo por mí, por nosotros. Él permaneció en silencio por un largo rato, observándome con esa expresión vacía que se había vuelto habitual en él. Era como si ya no supiera cómo reaccionar, como si ya nada lo sorprendiera. Pero yo sí estaba sorprendida. Me estaba sorprendiendo a mí misma. Por fin, después de tanto tiempo, algo se había encendido en mi interior. Algo que no podía apagar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó por fin, sin entender la magnitud de mis palabras. Quiero vivir, Daniel. No solo sobrevivir, respondí, mirando directamente a sus ojos. Y voy a empezar a hacerlo ahora. Lo que pase después ya no depende de mí. Ya no tengo miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. El camino hacia la libertad no iba a ser fácil, pero finalmente entendí que no era algo que pudiera posponer más. La noche estaba tranquila, pero yo no podía encontrar paz. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras que había dicho a Daniel. Por fin, después de tanto tiempo, me sentía como si hubiera dado el primer paso hacia algo más grande. Algo que no dependiera de él, de sus mentiras, de su indiferencia. Pero a medida que la oscuridad envolvía la casa, el miedo comenzaba a regresar. ¿Sería capaz de seguir adelante con lo que había dicho? ¿Podría realmente cambiar mi vida o era solo una ilusión más? De repente, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Miré el reloj. Era tarde. ¿Quién podría estar aquí a esta hora? Me levanté rápidamente y fui hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con Samuel, de pie en el umbral. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que me hizo detenerme. Mamá, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Lo dejé entrar sin decir palabra. La verdad es que en ese momento, lo único que podía hacer era escuchar. Samuel nunca me había hablado así. Había algo en su actitud, algo que no podía ignorar. ¿Qué pasa, hijo?, le pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Samuel se sentó en el sofá y me miró fijamente, como si estuviera tratando de reunir las palabras adecuadas para expresarse. Finalmente, habló. Mamá, no puedo seguir viendo cómo te trata papá. No puedo seguir viendo cómo te hace sentir pequeña, cómo te pone en un rincón y espera que te quedes ahí callada. No te lo mereces. Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras que me hizo sentir una mezcla de dolor y orgullo. No era un niño más. Ya no. Samuel estaba creciendo y lo que me decía era cierto. Lo sé, hijo. Lo sé, respondí con la voz quebrada, tratando de mantener el control. Pero no es fácil. Ya no sé qué hacer. He estado aquí tanto tiempo. No sé cómo salir de todo esto. Samuel me miró con tristeza, pero también con una comprensión que me sorprendió. Mamá, puedes salir. No tienes que quedarte atrapada en esto. Sé que puede parecer aterrador, pero te prometo que no vas a estar sola. Yo estoy aquí para ti. Y lo que tú decidas, lo haré contigo. Me quedé en silencio, mirando a mi hijo.
Esa sensación de soledad, esa que había cargado durante tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse. Tal vez no tenía que enfrentar todo esto sola. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para hacer algo por mí misma. ¿Crees que puedo hacerlo?, pregunté, mi voz temblando. Sí, dijo Samuel con firmeza. Lo sé. Eres más fuerte de lo que piensas. Esas palabras me llegaron al corazón como un bálsamo. Me sentí más fuerte en ese momento que en todo el tiempo que había estado casada con Daniel. Como si las piezas finalmente comenzaran a encajar. Como si, después de tantos años, la oscuridad finalmente se desvaneciera y la luz entrara de nuevo en mi vida. Samuel se levantó y me abrazó. Te prometo que todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Y en ese abrazo sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Que había esperanza. Que la vida no tenía por qué seguir siendo un ciclo de sufrimiento. Esa noche, después de hablar con Samuel, tomé una decisión. Había llegado el momento. Ya no iba a quedarme en la sombra. Ya no iba a permitir que la mentira, el abuso y el miedo me controlaran más. La vida que yo quería, esa vida llena de libertad y dignidad, estaba al alcance de mi mano. Solo tenía que dar el siguiente paso. Y lo daría. Esa madrugada, mientras la casa estaba en silencio, me senté frente al espejo. Miré mi reflejo y por primera vez no vi a una mujer rota. Vi a alguien que estaba lista para reconstruirse, para empezar de nuevo. Y aunque el miedo seguía ahí, estaba dispuesta a enfrentarlo. A luchar por mi vida, por mi felicidad, por mi hijo. El primer paso ya estaba dado. Y no iba a dejar que nada ni nadie lo detuviera. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana, me sentí diferente. No era solo una nueva mañana, era una nueva oportunidad. Después de tanto tiempo viviendo bajo la sombra de Daniel, finalmente veía un atisbo de luz. Aunque la vida seguía su curso normal en la casa, algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. Estaba sentada en la cocina, tomando un café, cuando Samuel entró. No dijo mucho, pero su mirada hablaba más que 1000 palabras. Había algo en su actitud que me daba fuerza. Él sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Por primera vez, sentí que no estaba cargando el peso del mundo en mis hombros. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», me preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sus ojos, llenos de preocupación, me miraban con esa mezcla de amor y miedo que solo un hijo puede tener. Respiré hondo. No tenía todas las respuestas, pero sí sabía que el primer paso era hablar, compartir mis pensamientos. Voy a hablar con él, hijo. No puedo seguir viviendo en este caos. Ya no quiero que me trate como si fuera invisible. Samuel asintió, aunque no pude evitar ver el miedo en su rostro. ¿Te apoyaremos, mamá? Yo te apoyaré. La puerta se abrió de golpe y Daniel entró, con esa presencia dominante que siempre tenía. Su mirada se posó sobre mí al instante, y pude ver la frialdad en sus ojos. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía aún lo que se avecinaba. «Buenos días», dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero que solo aumentó la tensión en el aire. «Buenos días», respondí, forzando una sonrisa. No sabía si podía mantener esa calma, pero estaba decidida a intentarlo. «¿Qué pasa?» «¿Por qué estás tan callada?», preguntó Daniel mientras se sentaba a la mesa. Su actitud era la misma, como si nada estuviera mal, como si todo siguiera igual. Pero yo sabía que ya nada sería igual. «Necesito hablar contigo», le dije, con voz firme, casi como si me estuviera sorprendiendo a mí misma por lo decidida que sonaba. Daniel levantó una ceja, visiblemente desconcertado. «¿De qué se trata?», preguntó con desdén. «De nosotros, de todo lo que ha estado pasando», respondí, sin apartar la mirada. Sabía que tenía que ser directa, no podía dar más rodeos. «Estoy cansada de vivir con miedo, Daniel. Estoy cansada de estar atrapada en esta mentira. Ya no voy a seguir soportando esto». Samuel se levantó de la mesa y se acercó a mí, dándome una mirada que me dio fuerzas para seguir adelante. «Lo siento, pero no puedo seguir viendo esto. Mi madre merece ser feliz», dijo, con una decisión que me sorprendió.
Daniel se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando las palabras de Samuel, pero enseguida su rostro se volvió oscuro. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz tensa, poniéndose de pie de un salto. «¿Acaso me estás echando?». «Sí», respondí, mi voz más firme que nunca. «Es hora de que sigas tu camino, y yo el mío». Hubo un silencio espeso que llenó la habitación. Estaba asustada, pero sabía que esto era lo que tenía que hacer. Mi vida no podía seguir bajo su control y aunque el miedo seguía presente, la determinación se estaba apoderando de mí. «Así que eso es todo», murmuró Daniel, con una expresión entre cansada y furiosa. «¿No vas a darme la oportunidad de arreglarlo?». «No hay nada que arreglar», respondí. «Ya he tomado mi decisión. Es lo mejor para los dos». Las palabras parecían colgar en el aire mientras Daniel se giraba y salía de la habitación. Lo escuché caminar hacia el vestíbulo y luego la puerta cerrarse con un portazo. Un peso se alivió de mis hombros, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sintió vacía. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo, pero también era el fin de lo que había sido. Samuel se acercó y me abrazó con fuerza. «Te dije que todo estaría bien, mamá». No podía evitar llorar en ese momento. Lágrimas de alivio, de miedo, de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que estaba tomando las riendas de mi vida. Y por primera vez, sentí que tenía el control. La casa estaba extrañamente silenciosa después de que Daniel se fue. Samuel y yo nos quedamos en la cocina, los dos intentando procesar lo que acababa de suceder. No podía dejar de mirar la silla vacía frente a mí, donde siempre estaba él, observando con desdén todo lo que hacía. Esa imagen ahora parecía tan lejana, como si perteneciera a otra vida, a otro yo. «Vamos a empezar de nuevo, ¿verdad?», dijo Samuel, sus ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Porque yo no quiero más de esto». Lo miré, sintiendo una oleada de emoción. No era solo el fin de mi relación con Daniel, era el comienzo de un nuevo capítulo para Samuel y para mí. «Sí», respondí con firmeza, «vamos a empezar de nuevo. Sin mentiras, sin miedo, solo nosotros». Decidí que ese día lo íbamos a pasar juntos, lejos de la tensión que había dominado nuestra vida hasta ahora. Me lo merecía, Samuel se lo merecía. Tomé su mano y salimos a caminar por el parque, disfrutando de la paz que nos rodeaba. A veces, las respuestas no vienen de lo que decimos, sino de lo que sentimos en esos momentos de silencio compartido. Pero mientras caminábamos, mi mente seguía dando vueltas a lo que había dejado atrás. Daniel. Su actitud, sus gritos, su indiferencia. Había sido tan fácil caer en la rutina de esperar su aprobación, de vivir para complacerlo. Y ahora, de repente, todo eso había desaparecido. La vida seguía, pero de una manera que nunca había imaginado. Pasaron unos días. Daniel no volvió a casa. Su ausencia comenzó a sentirse en los pequeños detalles, la falta de sus zapatos en la entrada, la ausencia de sus quejas por la comida, la falta de esa voz áspera que siempre parecía llenar el aire. Pero mientras él estaba ausente, yo estaba comenzando a llenarme de algo nuevo, libertad. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Samuel se convirtió en mi apoyo. Estaba viendo cómo su cara ya no se mostraba tan tensa, tan llena de miedo. Me había escuchado durante años quejarme, ocultar las cicatrices que no eran solo físicas. Pero ahora, parecía que ambos estábamos aprendiendo a respirar de nuevo. Un martes por la tarde, mientras Samuel estudiaba en su habitación, recibí una llamada que me hizo darme cuenta de que algo más estaba cambiando. Era del colegio de Samuel. Su profesor quería hablar conmigo. «¿Todo bien?», le pregunté al contestar, un nudo en el estómago. «Todo está bien», dijo la voz al otro lado. «Es solo que Samuel ha mostrado una actitud completamente diferente en clase. Está más seguro de sí mismo. Estaba esperando que lo supieras». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Samuel también estaba luchando con lo que había sucedido, pero nunca imaginé que esto afectaría tan positivamente en su vida. Era como si, al verme tomar el control de la situación, él también hubiera decidido tomar las riendas de su propia vida. Esa noche, después de la llamada, me senté en la mesa de la cocina,
mirando a Samuel mientras él trabajaba en sus tareas. «Estoy tan orgullosa de ti», le dije, sin poder evitarlo. Él sonrió, sin palabras, como si no necesitara más explicaciones. Sabía que ambos estábamos caminando por un camino nuevo. Y este era solo el comienzo. A pesar de la tormenta que aún estaba por venir, por primera vez en años, me sentí en paz. Sabía que lo que tenía que hacer, lo había hecho. Y ahora, lo único que quedaba por hacer era ser feliz. El viento golpeaba las ventanas con fuerza esa noche, y fuera de la casa todo parecía estar envuelto en sombras. Pero dentro, algo había cambiado. El silencio ya no era pesado, ya no era una carga. Ahora, todo lo que llenaba el aire era una sensación de libertad y de comienzo. Estaba sentada en el sofá, observando cómo las luces de la calle parpadeaban mientras el sonido de la tormenta seguía retumbando en el fondo. Samuel dormía en su habitación, completamente ajeno a lo que había sido nuestra vida antes. ¿Cómo podría explicarle lo que habíamos vivido? ¿Cómo decirle que, por años, había sido atrapada en una mentira, en una sombra de lo que realmente merecíamos? A veces, me preguntaba si Daniel había llegado a entender lo que había hecho. Pero luego me detenía. No importaba. No más. Lo único que importaba ahora era Samuel, mi hijo, y el futuro que íbamos a construir juntos. Todo lo demás, todo lo que me había desgastado por años, lo iba a dejar atrás. Una parte de mí no podía evitar preguntarse qué habría sido de mí si no hubiera tenido a Samuel a mi lado. Me había convertido en una madre luchadora, en alguien que siempre ponía a su hijo primero, incluso cuando me estaba perdiendo a mí misma. Pero ahora, por primera vez, sentía que podía ser algo más. Una mujer que se tomaba el tiempo para vivir por ella misma, sin las ataduras que antes me habían mantenido prisionera. Fue entonces cuando decidí que algo tenía que cambiar en mí. No solo quería dejar atrás a Daniel y su veneno, sino también a la mujer que había sido, esa que había tolerado tanto solo para mantener una fachada. Necesitaba encontrarme de nuevo. Necesitaba ser libre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esa noche, me desperté a la mañana siguiente con una decisión clara en mi mente. Me iba a inscribir en un curso de diseño. Algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por tanto tiempo. No iba a quedarme atrapada en el miedo, ni a dejar que mi pasado dictara mi futuro. Con Samuel a mi lado, iría hacia adelante. No me importaba cuánto tiempo me llevara o lo que tuviera que sacrificar. El tiempo de las excusas había terminado. Al día siguiente, me dirigí a la ciudad para inscribirme en el curso. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era un latido de emoción, de expectativa por todo lo que estaba por venir. Ya no pensaba en Daniel, ya no pensaba en lo que había perdido. Pensaba solo en lo que podría ganar. Y al regresar a casa esa tarde, Samuel me miró con una sonrisa, como si supiera lo que estaba por suceder. Yo también lo sabía. Esta vez, todo sería diferente. Y era nuestra oportunidad para empezar de nuevo, juntos, más fuertes que nunca. Al final, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos superado, nos había llevado hasta aquí. Y ahora, con el curso a punto de comenzar y una nueva vida por delante, sentí que, por primera vez en años, realmente podía respirar. No más miedo. No más dudas. Solo nosotros. Solo un futuro lleno de posibilidades. Y nada ni nadie podría quitarnos eso. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, las palabras de Samuel resonaban en mi mente. Había sido tan valiente, tan fuerte. Había pasado por todo eso sin quebrarse y ahora, de alguna manera, me daba el valor que yo misma había perdido. ¿Cómo había llegado a olvidar el poder de un niño? La forma en que, sin querer, él me había salvado. A la mañana siguiente, el aire fresco de la mañana entró por la ventana mientras me despertaba. El sol ya comenzaba a asomarse, filtrándose a través de las cortinas. Todo parecía tranquilo, pero en mi interior sabía que estaba en la antesala de algo mucho más grande. No sabía qué me deparaba el futuro, pero algo me decía que lo mejor estaba por venir. Esa mañana fue diferente. Cuando salí al trabajo, ya no sentía el nudo en el estómago que antes me había acompañado. Cada paso era más firme, más confiado.
No solo estaba caminando hacia el futuro, sino que lo estaba construyendo. Y lo estaba haciendo por mí misma, por Samuel y por todo lo que habíamos dejado atrás. El primer día de mi curso de diseño fue tan revelador como liberador. Las mujeres que conocí allí parecían tener un brillo en los ojos, como si estuvieran todas buscando algo más que un simple hobby. En su lugar era un escape. Una forma de verse a sí mismas, más allá de las etiquetas que la vida les había impuesto. Mi mente corría rápidamente mientras las horas pasaban. Ya no era la mujer que había soportado años de abuso emocional, la que había callado por miedo a perderlo todo. Ahora me sentía renovada y aunque aún me quedaba mucho por aprender, la confianza que estaba ganando no se podía medir. Lo más importante era que estaba empezando a entender lo que realmente significaba vivir para mí misma. Cuando regresé a casa esa noche, sentí la diferencia en el aire. Samuel me esperó con una sonrisa, como si él también estuviera sintiendo la misma fuerza renovadora. Le conté sobre mi primer día en el curso, sobre las mujeres que había conocido, sobre las ideas que comenzaban a tomar forma en mi cabeza. «Me alegra verte tan feliz», mamá dijo, mientras jugaba con sus juguetes. Algo en su tono de voz me hizo darme cuenta de lo mucho que todo esto significaba también para él. De alguna manera, su felicidad y su bienestar siempre habían estado entrelazados con los míos, pero ahora, era diferente. Ambos estábamos siendo testigos de una transformación. La semana siguiente pasó volando entre nuevas experiencias, nuevos proyectos y el descubrimiento de mi pasión por el diseño. La vida, por fin, estaba tomando un rumbo que me llenaba de emoción, de esperanza. Había empezado a ver mi futuro con claridad y no podía esperar a continuar caminando en esa dirección. Sin embargo, la sombra de lo que había dejado atrás seguía rondando. Daniel seguía enviando mensajes, llamando de vez en cuando, como si el tiempo hubiera detenido sus errores. Pero ya no me afectaba. Ya no me dolían sus palabras vacías. Había encontrado algo más grande, algo que me hacía más fuerte que sus intentos por manipularme. Ya no tenía miedo de enfrentar la verdad. Fue en uno de esos momentos, mientras estaba de pie en mi cocina preparando la cena, que recibí un mensaje de él: «Te he estado buscando. Podemos hablar. Es urgente». Miré la pantalla y dejé el teléfono a un lado. Ya no importaba. No me quedaba nada que resolver con él. Samuel y yo teníamos algo más importante que hacer ahora. Teníamos que vivir y vivir en paz, lejos de todo lo que nos había marcado. El futuro que estábamos construyendo era mucho más brillante que cualquier pasado que pudiéramos haber dejado atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control, y eso era lo único que realmente importaba. El viento soplaba ligeramente cuando dejé mi casa al día siguiente. Samuel estaba en el colegio y yo tenía una reunión importante en mi nuevo curso de diseño. Caminaba por la calle con un paso decidido, mis tacones resonando contra el pavimento como un eco de mi propia determinación. Había cambiado. No solo en mi aspecto, sino en mi manera de pensar, de sentir. El miedo que me había acompañado durante años ya no estaba allí. Ahora solo quedaba espacio para la libertad. Al llegar al curso, me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Las mujeres que había conocido las semanas anteriores estaban más confiadas, más abiertas y lo más importante, se apoyaban mutuamente. Era un espacio seguro, donde ninguna de nosotras era juzgada por nuestras pasadas, sino por lo que éramos capaces de crear en el presente. La profesora, una mujer de ojos brillantes y una energía desbordante, nos animaba constantemente a experimentar, a salir de nuestra zona de confort. Cada clase era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para aprender, para crecer. Y lo hacía sin presiones, sin expectativas. Podía ser yo misma, sin miedo a fracasar. A lo largo de las siguientes semanas, empecé a notar los resultados. Mi confianza aumentaba cada vez más. Mis proyectos tomaban forma y ganaban vida, como si las ideas que había guardado durante tanto tiempo finalmente pudieran salir al exterior. La pintura, que antes había sido un sueño olvidado, ahora se convertía en una de mis pasiones más vivas. El apoyo de las mujeres que me rodeaban me daba fuerzas para seguir adelante. Y lo más sorprendente de todo era que, poco a poco, también comenzaba a haber cambios en Samuel.
Su actitud había cambiado, ya no me veía como una mujer rota, sino como alguien que luchaba por lo que quería, por lo que se merecía. Una tarde, mientras tomaba un café con Elizabeth en su casa, le conté lo que había estado pasando. Le hablé sobre cómo las clases de arte me habían ayudado a descubrir una parte de mí misma que había olvidado, y sobre cómo todo lo que había vivido hasta ese momento me había llevado hasta aquí. «¿Sabes, Mónica?», dijo Elizabeth mientras me miraba con una sonrisa cálida. «A veces las mujeres necesitamos una sacudida para entender nuestra verdadera fuerza. Y me alegra ver que, finalmente, lo estás entendiendo». El teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Thomas: «¿Vas a la exposición de arte el próximo fin de semana? Quiero acompañarte». Una sonrisa se dibujó en mi rostro al leerlo. Era la primera vez que mi hijo me invitaba a algo tan importante para mí, y sentí que, de alguna manera, mi transformación también lo había tocado a él. «No puedo esperar, cariño», respondí con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Este era el tipo de vida que quería para él, una vida llena de apoyo, amor y libertad para ser quien realmente era. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba tranquila. Samuel ya había hecho su tarea y se preparaba para irse a dormir. Lo observé por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud y orgullo. Todo lo que había hecho hasta ahora había valido la pena, porque lo había hecho por él, por su futuro. Y ahora, finalmente, estábamos en un lugar donde ambos podíamos ser libres. Me senté junto a él, tomé su mano y sonreí. «Te quiero, hijo», le dije, y por primera vez no sentí miedo al futuro. Lo que vendría, lo construiríamos juntos. El camino que habíamos recorrido juntos había sido largo y complicado, pero ahora todo lo que importaba era que estábamos listos para caminar hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. Y por primera vez me sentí completamente en paz con la mujer que estaba llegando a ser.